Bien. Si ustedes entendieron equilibrio líquido-vapor, la que sigue es muy fácil. Equilibrio líquido-líquido. Tengamos un sistema aislado a una determinada temperatura y presión, que no es que quiera decir constante, sino a una determinada temperatura y presión, compuesto por un líquido al cual vamos a llamar 1 y un líquido al cual vamos a llamar 2, con una composición de líquido que vamos a llamar 2 y una composición de líquido que vamos a llamar 1, porque no puedo llamarlo Y porque son líquidos, y reservamos Y para gas. Entonces, el sistema de ecuaciones que describe el equilibrio de estas dos fases es el potencial químico, trompetas, fanfarrias, del componente I en la fase líquida 1 es igual al potencial químico del componente I en la fase líquida 2, la sumatoria de las fracciones de el líquido y la sumatoria de las fracciones molares de la otra fase líquido es igual a 1, y hay NC más 2 ecuaciones. Ni más ni menos. No me digan ninguna otra cosa. Y no me digan 3, porque con 3 los mato. No los voy a matar. Me voy a matar yo de risa. O sea, porque voy a decir con una sonrisita. Tenés un 2. Qué bien. Eso me encanta. Aquí es igual el potencial químico del componente I en la fase líquida 1. Es igual a la energía libre molar parcial del componente I en la fase líquida 1. Es igual a, y acá adopten lo que quieran. Pueden adoptar efectivamente las fugacidades, ¿está bien? Advierto que si ponen las fugacidades, el resultado va a ser muy obvio, ¿está bien? Lo dejo para ustedes. El método para encontrar las fugacidades tiene que involucrar necesariamente una ecuación de estado con una regla de mezcla de G en exceso que admita equilibrio de fase líquida. ¿Eh? Como vimos en el reporte anterior, no todas las reglas de mezcla admiten esto, solamente aquellas que están basadas en Unifac o Unicuac, y no hay regla de mezcla con NRTL. O sea que, si van a hacer eso, van a tener que usar probablemente un Predicted Surface One o un BTPR, un Volumen Translated Penn Robinson. Pero si ustedes están haciendo el esfuerzo de poner semejantes monstruos, ¿está bien? No vale la pena, porque a esta altura, si tuvieran que poner eso, tuvieran que poner todos los coeficientes, los parámetros, los coeficientes de actividad. Entonces, vayámonos a la actividad que tanto lío y resolvámoslo por ahí. Pero no niego que se puede hacer con una ecuación de estado de fugacidad. G sub I puro a la temperatura T, a la presión P, y en la fase líquida más RT logaritmo de la actividad del componente I en la fase 1, y el potencial químico del componente I en la fase líquida, pero de la fase 2, G sub I puro, G sub I molar parcial líquido de la fase 2, G sub I puro a T, P líquido más RT logaritmo de la actividad en la fase 2. Mi pregunta es, ¿el G puro está en la fase 1 o en la fase 2? Y la respuesta es que está puro. Y si la respuesta es que está puro, aparentemente alguien les debió haber dicho en alguna etapa de su vida que las sustancias puras no tienen dos fases líquidas. Pueden tener varias fases sólidas, pero no dos líquidas. ¿Sí? Ni dos gaseosas, dicho sea el paso. Al ser así, es puro líquido. Y por consiguiente son iguales. Y si son iguales, al igualar estos dos, y este se simplifican porque son iguales, porque son los mismos. Y si igualo y yo simplifico, entonces me encanta simplificar.
Y si simplifico, entonces me encanta simplificar. Me va a ser mayor logaritmo. O sea que lo que me queda, por improbable que sea, debe ser que la actividad del componente I en la fase 1 sea igual a la actividad del componente I en la fase 2. Observen que esto es muy de líquido-líquido, ¿no? Los que son iguales son los potenciales químicos. Los que son iguales son las energías libres molares parciales. En el líquido-líquido, además me quedó que los potenciales químicos, las actividades son iguales. También digo que si usted me apura por el método FIFI, líquido-vapor, la fugacidad del componente líquido era igual a la fugacidad del componente y vapor. O sea, pero la verdad que no voy a calcular actividad, voy a calcular coeficiente de actividad. Entonces, el coeficiente de actividad del componente I en la fase 1 por la fracción molar del componente I en la fase 1 es lo mismo de la 2, y despejando la fracción molar del componente I1 es gamma sub I de la 2 sobre gamma sub I de la 1, función de la temperatura, la presión y la composición 2, función de la temperatura, la presión y la composición 1, por X sub I de la fase 2. Que suma esto, recibe un nombre que voy a ser muy original por la hora, constante de equilibrio líquido-líquido, y es función de T, P, la X de la 1, la X de la 2. Y me queda que X sub I de la fase 1 es K líquido-líquido por X sub I de la fase 2. La sumatoria de las X sub I 1 igual a 1, sumatoria de las X sub I 2 igual a 1, y me quedó formado un sistema de NC más 2 ecuaciones independientes. NC más 1 ecuaciones. Por el amor de Dios, no me digan 3. No me digan 3 porque me vuelve loco. Número de variables. Esto es igual a 2NC, que son las X de la 1 y las X de la 2, más 2, que son T y P, número de ecuaciones, y ya no estoy aburriendo con que son NC más 2, grados de libertad es igual a NC, porque la suma me da lo mismo, es obvio porque es dos fases multicomponentes, de los cuales nuevamente yo no puedo tomar NC variables de composición porque me va a dar la solución trivial, ¿está bien? Así que como máximo yo puedo poner NC menos 1 del tipo X1 más P, y todo lo que tengo que hacer con eso es encontrar la X de la 2 y la T. Esto no tiene nombre punto burbuja y rocío, y tengo cualquier variante inversa exactamente igual que la líquido vapor. Pero tengo que terminar este tema con el análisis de grado de libertad para resolver el sistema de ecuaciones, y el sistema de ecuaciones que describe el equilibrio líquido-líquido es este. Es el sistema de ecuaciones que describe el equilibrio líquido. O me pueden decir ustedes en el examen, en realidad el ingeniero el que lo describe es este, ¿no? Lo que pasa es que ese que lo describe exactamente, para poder aplicarlo, lo tuve que transformar en ese. De esta forma. Bien. ¿Qué me falta? Sólido líquido. Ese es fácil. Ya hemos hecho el complicado, ya hemos hecho el facilón. Vamos a ver el que sigue. Equilibrio sólido líquido. Tengamos nuevamente mi sistema aislado a una temperatura y presión
ahora en una fase sólida con una composición X sólido y una líquida con una composición X líquida de componente I. Nuevamente, la regla de la fase de Gibbs me diría que el potencial químico del componente I en la fase sólida es igual al potencial químico de la componente I en la fase líquida, y la sumatoria de las fracciones molares del líquido es 1, que la sumatoria de las fracciones molares del sólido es igual a 1, y que este es un sistema de NC más 2 ecuaciones. Ya estoy cansado de esta hora, así que, y ustedes también, pero es un tema muy obvio. El potencial químico del componente I en la fase sólida es la energía libre molar parcial en la fase sólida, es la energía libre del componente I puro a la temperatura T a la presión P sólido más RT logaritmo de la actividad del componente sólido, y el potencial químico del componente líquido, que es G sub I molar parcial de la fase de componente en la fase líquida, G sub I puro a T P líquido más RT logaritmo de la actividad del componente líquido. Y ustedes están viendo que acá mi problema es qué relación hay entre estas dos energías libres molares parciales que son de puros. O sea que el problema no es de físico-química, es un problema que debió haber sido resuelto en termodinámica. Así que vuelvan al cuatrimestre pasado y pregúntenle al profesor de práctico, probablemente, cómo se resolvía eso. Si yo igualo, voy a igualar. Me va a quedar G sub I puro de T P sólido más RT logaritmo de la actividad del sólido igual G sub I puro líquido. Separo variables, paso las G para un lado, paso las del otro, de sólido a líquido. O sea, me queda que G sub I 0 de T P líquido menos G sub I 0 de T P sólido es igual. Saco factor común RT, me queda logaritmo de la actividad, esto es el líquido, el sólido, sobre la actividad del líquido. Si no despejé mal en una sola operación, esto yo la conservo positiva, así que paso esto al otro miembro, y por consiguiente esto me queda el sólido, y paso esto al otro miembro, pasé la RT, me queda pasar la exponencial, o sea, el logaritmo como exponencial. Esta diferencia recibe un nombre, es delta G del componente I puro de sólido a líquido, delta G de cambio de fase, puro. Eso significa que la actividad del componente I sólido es igual a exponencial de delta G sólido líquido puro sobre RT por la actividad del componente I líquido. ¿Cuánto vale el delta G de cambio de fase? ¿Cuánto vale el delta G de cambio de fase? 0, porque cuando había equilibrio de fase, el delta G era 0. Sí, siempre y cuando estuviera en equilibrio de fase puro. O sea que la temperatura T y la presión de vapor es esa temperatura. Pero si la presión no es la presión de vapor, en cualquier otra circunstancia, delta G no era 0. Ya lo explico nuevamente. Saco la actividad del sólido por los coeficientes de actividad y me va a quedar que
el coeficiente de actividad, lo voy a sacar directamente, la fracción molar del componente I sólido es igual a coeficiente de actividad del componente I líquido sobre el coeficiente de actividad del componente sólido por la exponencial de delta G sólido líquido sobre RT por X sub I del líquido. Nombre que recibe esto, K, sólido líquido, que es función de la temperatura, la presión, la composición del líquido, la composición del sólido. O sea que me queda X sub I del sólido igual a K sólido líquido por X sub I del líquido, sumatorio de los X sub I del sólido igual a 1, sumatorio de X sub I del líquido igual a 1, y este sistema de NC más 2 ecuaciones describe el equilibrio sólido líquido. ¿Qué necesito para eso? Necesito modelos de coeficiente de actividad para el líquido y para el sólido, muy probablemente, porque acá no tengo gas, acá sea un modelo de soluciones regulares o un modelo de desarrollo de Margules. ¿Sí? He visto algunos de Van Laar para líquidos en estas circunstancias, y necesito el delta G del sólido líquido del componente puro. Y ese delta G, si ustedes recuerdan, G puro en función de temperatura se cortaban en cero en TV, pero en cualquier otro momento en cualquier otra temperatura el delta G existe y hay que calcularlo. Y hay que calcularlo como el G del líquido menos el G del sólido. O sea, no queda mucha alternativa. O sea, van a estar las H y las S. O sea, pueden estar el H en esas condiciones, el S a esas condiciones de temperatura y presión, para poder calcular el delta G. Y el análisis de grado de libertad me sigue diciendo que, lo tiene que demostrar fácilmente, el número de ecuaciones es ns más 2, el número de variables es 2ns más 2, los grados de libertad son ns, y los ns no pueden ser todos composición de una fase. Entonces, demuestro que una vez explicado equilibrio líquido-vapor, que es el complicado, el más interesante, el que más vamos a usar probablemente en ingeniería química, pero no porque no vamos a usar los otros, porque vamos a usar los otros porque los otros lo vamos a usar. El líquido-líquido es el más simple de todos, las actividades son iguales, pero los coeficientes de actividad para líquido-líquido tiene que ser un modelo de coeficiente de actividad que no me dé la solución trivial. O sea, que no me diga que la solución trivial es que las dos composiciones son iguales. Porque si las dos composiciones son iguales, son la misma fase líquida. No hay equilibrio líquido-líquido. No me tiene que dar lo mismo. Solamente UNIFAC o NRTL son los que me pueden predecir y son suficientemente potentes como para poder calcular un equilibrio líquido-líquido, con ajuste de parámetros que provienen de datos del equilibrio líquido-líquido. Y para sólido-líquido es un problema que ahora indefectiblemente lo voy a resolver con gamas. Gama del sólido y gama del líquido. Y ahí necesito modelar razonablemente los coeficientes de actividad de los componentes en fase sólida. No es UNIQUAC, no es NRTL, no es Van Laar, no es fugacidad, porque todo eso es líquido-vapor. Ahora yo necesito probablemente un modelo de soluciones regulares o un modelo de desarrollo de Margules para poder modelar los coeficientes de actividad de la fase sólida. Pero en todos los casos, el sistema de ecuaciones me ha quedado es en S más 2, porque son dos fases en equilibrio, menos decir arreglar la fase de Gibbs. ¿Preguntas?
Ah, ya es tarde, no tiene ni ganas de preguntar. Me vas a tener que preguntar el próximo martes, como hicimos ahora. O sea que preparen las preguntas para el próximo martes. Todavía no subí integración 1, así que tengo que preguntar. Bueno, ya está, chicos. Terminé equilibrio, ya está todo el capítulo de equilibrio, soluciones y equilibrio ya está dado. Lo que queda es hacer ejercicio. Nos vemos.